Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en el mundo de Las que no duermen, Nash. La última novela de Dolores Redondo, Exacto. para intentar desentrañar los secretos que se esconden entre sus páginas. Tenemos listados de librerías online. Y algunas reseñas. Ajá. Pero el libro no se publica hasta el 13 de noviembre. Así que nos toca jugar a los detectives literarios. Exactamente. Es como armar un rompecabezas con solo unas pocas piezas. Lo que sabemos hasta ahora es que la historia gira en torno a Nash Elizondo. ¿Una psicóloga forense? Sí, que investiga una leyenda sobre brujería. ¿Dónde? En una cueva en Navarra. Y en lugar de folclore, Se encuentra con un cuerpo, un cuerpo. el de una joven, que desapareció 3 años antes. ¿Qué? Y cuyo caso conmocionó al país. Una mezcla de crimen y folclore. Una fórmula que Dolores Redondo domina a la perfección. ¿No te parece? Desde luego, Y Cima de Navarra. el mismo escenario de la trilogía del Bastán. ¿Podría haber alguna conexión con sus obras anteriores? Es una posibilidad que sin duda intriga. Recordemos que la trilogía del Bastán consagró a Dolores Redondo, Como una maestra de la novela negra atmosférica. con esa mezcla de mitología vasca. Procedimientos policiales y thriller psicológico. No sería de extrañar que Las que no duermen, Nash explorara terrenos similares. En absoluto. En la descripción del libro encontré una frase que me llamó mucho la atención. Así. Los acontecimientos se suceden vertiginosamente en un relato que leemos con el corazón en un puño sin tregua. Qué fuerte. Promete ser una lectura trepidante que nos mantendrá en vilo hasta la última página. Sin duda. Y esta atmósfera de suspense se ve reforzada por un detalle curioso que encontré en una de las reseñas. Cuéntame. Un lector menciona que la trama le recuerda al caso real de Rocío Waninkoff, ¿En serio? un crimen que conmocionó a España hace años. Espera. Me estás diciendo que Dolores Redondo podría haberse inspirado en un caso real para su novela. Es una posibilidad. Eso añade una capa de intriga aún mayor, ¿no crees? Desde luego. Si la autora se basó en un caso real, la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja Totalmente. y nos hace preguntarnos hasta qué punto los elementos de la novela reflejan la verdad del caso Waninkoff. Es un misterio. Y hay otro detalle que me tiene intrigada. Dime. La novela está ambientada en marzo de 2020, En marzo de 2020. justo al inicio de la pandemia de COVID-19, Es una elección arriesgada. pero fascinante. Imagina la atmósfera opresiva del confinamiento, El miedo al contagio. la incertidumbre. ¿Cómo habrá integrado Redondo esos elementos en la trama? Es la gran pregunta. ¿Tendrá la pandemia alguna relación con los crímenes o con la investigación? ¿Quién sabe? Quizás la pandemia actúe como un personaje más, Un telón de fondo. que amplifica la tensión y la claustrofobia de la historia. Podría ser. Además, la pandemia obligó a la gente a aislarse. A replegarse sobre sí misma. Quizás en Las que no duermen, Nash, veamos cómo esa introspección forzosa saca a la luz secretos y traumas del pasado. Tanto a nivel individual como colectivo. Varias de las fuentes que tenemos destacan la calidad de la escritura de Dolores Redondo Describen su lenguaje como exquisito. y su prosa como capaz de crear un mundo literario envolvente. No me sorprende. Si algo caracteriza a Redondo es su capacidad para crear atmósferas densas y absorbentes. Para transportarnos a lugares y momentos que parecen cobrar vida ante nuestros ojos a través de sus palabras. Y hablando de personajes que cobran vida, las descripciones de Nash Elizondo son realmente cautivadoras. Ah, sí. Se la describe como una psicóloga de los muertos que utiliza tanto métodos científicos como su conocimiento de la psicología para resolver el caso. Es una descripción que sugiere una protagonista compleja y fascinante. ¿Qué la lleva a Nash a especializarse en la psicología de los muertos? Buena pregunta. ¿Qué tipo de persona se siente atraída por esa rama tan particular de la psicología? No lo sé. Quizás en su pasado hay alguna experiencia Ninguna pérdida. que la impulsa a buscar respuestas en las mentes de aquellos que ya no están. Podrías. O tal vez su interés por la psicología de los muertos surge de una profunda empatía. De un deseo de dar voz a aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Sea cual sea la razón. Creo que Nash Elizondo será un personaje que nos atrapará desde el primer momento Una mujer inteligente, decidida, Y con un pasado enigmático. que se enfrenta a un misterio en un entorno tan peculiar como Navarra. una tierra de leyendas, secretos y tradiciones ancestrales. Y no olvidemos que la investigación de Nash se desarrollará en 2 planos distintos, Según la descripción del libro, a través de los métodos científicos y de la psicología de los implicados. interesante. Esa dualidad me intriga. ¿A qué se refiere exactamente con la psicología de los implicados? ¿Acaso Nasha tendrá que ahondar en las mentes de los sospechosos, De los testigos. incluso de la propia víctima, para desentrañar la verdad? Es una posibilidad.
Quizás Dolores Redondo nos esté preparando para un viaje a través de las capas más profundas de la psique humana. Donde los recuerdos, los traumas y los secretos ocultos pueden ser tan importantes como las pruebas físicas para resolver el crimen. Uf, qué intriga. Y si hablamos de adentrarnos en las mentes, hay un detalle que no podemos pasar por alto. ¿Cuál? La descripción de las que no duermen Nash menciona que la investigación nos llevará asomándonos al abismo de la crueldad. Es una frase inquietante, ¿verdad? Totalmente. Nos prepara para una experiencia intensa. Para adentrarnos en los rincones más oscuros del alma humana. Y conociendo la obra de Dolores Redondo. No me cabe duda de que sabrá explorar esa crueldad con sensibilidad. Y profundidad. Sin caer en lo gratuito. Exacto. Redondo no se limita a mostrar la violencia de forma superficial. Sino que profundiza en sus causas. En sus consecuencias. En el impacto que tiene sobre las víctimas. Y sobre la comunidad. Claro. Y recordemos que la novela está ambientada en un momento de crisis global. En plena pandemia. Es posible que esa atmósfera de incertidumbre y miedo potencie la crueldad. Que la convierta en algo aún más palpable. Y opresivo. Tienes razón. El miedo y la desesperación pueden sacar lo peor de las personas. Y la pandemia sin duda puso a prueba los límites de la resistencia humana. Quizás en las que no duermen Nash, veamos reflejado ese lado oscuro de la sociedad. Amplificado por las circunstancias. Y hablando de la pandemia, me pregunto cómo afectará a la propia Nash. No olvidemos que es una psicóloga forense. Una profesión que la expone a diario al sufrimiento y a la muerte. ¿Cómo la marcará ella el tener que lidiar con un crimen tan brutal en un contexto tan excepcional? Es una pregunta interesante. Quizás la pandemia actúe como un catalizador. Intensificando sus propios traumas y miedos. O quizás por el contrario. La obligue a desarrollar una mayor fortaleza emocional. Para poder afrontar el caso y ayudar a los demás. Es posible. De cualquier forma, creo que la pandemia será un elemento clave en la construcción del personaje de Nash. Que la obligará a enfrentarse a sus propios demonios mientras intenta resolver el misterio que tiene entre manos. Y hablando de misterios... Hay uno que me tiene especialmente intrigada. La identidad de las que no duermen. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Son figuras literales o representan algo más simbólico? La ambigüedad del título es sin duda uno de los elementos más atrayentes de la novela. ¿Podría tratarse de un grupo de personas con un secreto en común? Un trauma que las une y les impide conciliar el sueño. O tal vez las que no duermen sea una metáfora de los fantasmas del pasado. De los secretos que atormentan a los habitantes de Navarra. Y que resurgen con la investigación de Nash. Esa idea de los secretos que resurgen me parece fascinante. Navarra es una tierra con una historia rica. Y compleja. Marcada por tradiciones ancestrales. Y por episodios oscuros que quizás permanecen ocultos a la vista. Exacto. Y no olvidemos que la propia descripción de la novela menciona que en Navarra no les gusta remover la tierra ni destapar las verdades. Parece que Nash enfrentará una resistencia por parte de aquellos que prefieren mantener el pasado enterrado. Cueste lo que cueste. Es como si la propia tierra de Navarra guardase secretos que no quieren ser revelados. Y Nash, al intentar desenterrar la verdad, se convierte en una amenaza para aquellos que prefieren mantener las apariencias. Podría ser. Y esa tensión entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que pueda descubrirse es un tema recurrente en la obra de Dolores Redondo. En la trilogía del Bastán, por ejemplo. La inspectora Amaya Salazar se enfrentaba a fuerzas oscuras que intentaban mantener ocultos los crímenes y las tradiciones ancestrales del Valle del Bastán. Es cierto. Y esa lucha entre la luz y la oscuridad Entre la verdad y la mentira. es un tema universal que siempre nos atrapa. En el caso de Las que no duermen Nash, la ambientación en plena pandemia añade una capa de opresión aún mayor, Como si el mundo entero estuviese conteniendo la respiración. esperando que la verdad salga a la luz. Y esa atmósfera de suspense se ve reforzada por la figura de Nash. Esa psicóloga de los muertos, que se atreve a mirar a la cara a la oscuridad. Adentrarse en los lugares donde la mayoría preferiríamos no mirar. Hablando de Nash, Sí. me gustaría que profundizáramos un poco más en su personaje, Ole. ¿Qué detalles nos han revelado las fuentes sobre ella? Bueno, sabemos que es una profesional brillante. Dedicada en cuerpo y alma a su trabajo. La descripción la presenta como una mujer meticulosa, Observadora. con una capacidad innata para comprender la mente humana. Y también se menciona que forma parte de un linaje de mujeres que no se rinden incluso cuando son las víctimas. Esa frase me parece muy poderosa, ¿no? Totalmente. Sugiere una historia de lucha, De resistencia. de mujeres que han tenido que enfrentarse a la adversidad. Y que han salido adelante a pesar de todo. Y eso nos da una pista sobre la personalidad de Nash. Es una mujer fuerte. Independiente. Y no se deja intimidar por las dificultades. Y probablemente esa fortaleza sea la que la impulse a seguir adelante con su investigación.
a pesar de los obstáculos que encontrará en su camino. Y hablando de obstáculos, recordemos que hay una mujer en prisión por el crimen que Nash está investigando. ¿Qué sabemos sobre este personaje? ¿Se menciona su nombre o algún detalle sobre su condena? Las fuentes que tenemos no profundizan en la figura de la mujer condenada. Sabemos que está en prisión por el asesinato de Andrea Dancourt, La joven cuyo cuerpo aparece en la cueva. pero no se nos dice nada más sobre ella. Es curioso, ¿verdad? Parece que Dolores Redondo ha querido mantener en secreto la identidad y la historia de ese personaje. Reservando esa información para que la descubramos al leer la novela. Es posible, Quizás la autora quiera que nos centremos en la figura de Nash, en su proceso de investigación. sin distraernos con la historia de la mujer condenada. O tal vez la historia de esta mujer sea una pieza clave del rompecabezas. Un elemento que nos ayudará a comprender la verdad del caso. Hablando de la verdad, me gustaría volver a la idea de que en Navarra no les gusta remover la tierra ni destapar las verdades. ¿Crees que esa frase tiene un significado literal o metafórico? Creo que funciona en ambos niveles. Por un lado, podría referirse a la reticencia de los habitantes de Navarra a hablar del pasado. A remover secretos que podrían resultar incómodos o dolorosos. Pero por otro lado, también podría tener un significado más literal, Relacionado con la propia tierra de Navarra, con sus leyendas, sus mitos. sus lugares sagrados que quizás ocultan secretos que no deben ser revelados. Me gusta esa doble lectura. Por un lado, tenemos el peso de la historia. Los secretos que se transmiten de generación en generación El silencio que protege a los culpables. y que condena a las víctimas al olvido. Y por otro lado tenemos la fuerza de la naturaleza, De la tierra que guarda memoria de los hechos ocurridos en ella. de los rituales ancestrales. De las creencias que aún perviven en el imaginario colectivo. Y en ese contexto, la figura de Nash cobra una dimensión aún más interesante. Es una mujer de ciencia que utiliza la lógica y la razón para resolver los crímenes. Pero al mismo tiempo está inmersa en un entorno donde la superstición y las leyendas tienen un gran peso. Donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja. Es cierto. Y esa dualidad se refleja en la propia descripción de Nash como psicóloga de los muertos. Por un lado, utiliza su conocimiento de la mente humana para comprender las motivaciones de los criminales, Pero por otro lado, su trabajo la lleva a confrontar la muerte. a explorar los límites entre la vida y lo que hay más allá. Y no olvidemos que la novela se desarrolla en dos planos. El de la investigación científica y el de la psicología de los implicados. Es posible que Nash tenga que recurrir a ambos planos A la razón y a la intuición. para poder resolver el caso. Es una idea fascinante. Quizás en Las que no duermen Nash veamos cómo la ciencia y la superstición se entrelazan. Cómo los métodos racionales y las creencias ancestrales pueden complementarse para llegar a la verdad. Es una posibilidad que me intriga mucho. Y teniendo en cuenta la maestría de Dolores Redondo para crear atmósferas opresivas. Y para jugar con la ambigüedad No me cabe duda de que nos espera una lectura llena de suspense de misterio. y de emociones intensas. Y para los que prefieran escuchar los libros. La versión en audiolibro de Las que no duermen Nash estará disponible en Audible. Personalmente creo que los audiolibros añaden una capa extra de inmersión. Sobre todo con una historia tan atmosférica como promete ser esta. Completamente de acuerdo. Escuchar las palabras en voz alta. ¿Los matices en la voz de los personajes? Las descripciones evocadoras del escenario. Realmente puede dar vida a la historia. Y quién sabe, Quizás el narrador nos dé alguna pista sobre quiénes podrían ser las que no duermen. Sería fascinante, ya me imagino escuchando atentamente. tratando de descifrar cada inflexión, cada pausa, Cada cambio sutil en el tono. buscando esas pistas ocultas. Creo que eso es parte de lo que hace que la obra de Dolores Redondo sea tan atractiva. La forma en que crea sus narrativas con simbolismo, con significados ocultos. Con preguntas que persisten mucho después de que hayamos terminado de leer. No nos da respuestas fáciles, Nos invita a participar en el proceso de descubrir la verdad. de dar sentido a los misterios que nos presenta, Y eso es precisamente lo que hemos intentado hacer en esta inmersión, ¿no? recopilar las pistas, analizar las pruebas, Formular nuestras propias teorías e interpretaciones. Basadas en la información limitada que tenemos. Hemos explorado los antecedentes de la autora, El escenario, las pinceladas, la trama. los personajes que hemos extraído del material de origen, Y hemos profundizado en las implicaciones más profundas de la historia. los temas que resuenan bajo la superficie, También hemos reconocido las incógnitas. las preguntas que siguen sin respuesta. Los misterios que nos esperan en las páginas de Las que no duermen Nash. Y eso es parte de la emoción, ¿no? La anticipación de lo desconocido, la emoción de la persecución. La satisfacción de armar un rompecabezas. Y de llegar a nuestra propia comprensión de la verdad. Ah. Absolutamente. Y para aquellos que estén ansiosos,
por embarcarse en este viaje. Les animamos a que consulten el enlace que aparece en las notas del programa a continuación. Allí encontrarán más información sobre Las que no duermen Nash E incluso podrán reservar su ejemplar o predescargar el audiolibro en Audible. para estar listos para sumergirse en la historia el 13 de noviembre. Y mientras tanto les animamos a que revisiten la obra anterior de Dolores Redondo. Especialmente la trilogía del Bastán. Es una forma perfecta de prepararse para Las que no duermen Nash, De sumergirse en su mundo de familiarizarse con su estilo. y de profundizar en su apreciación por su narrativa, Y como siempre les invitamos a unirse a la conversación en nuestro foro online donde podrán compartir sus opiniones, teorías. y predicciones sobre Las que no duermen Nash con otros oyentes. Estamos deseando escuchar sus perspectivas. Y participar en un animado debate sobre esta intrigante novela. Hasta la próxima. Feliz lectura y dulces sueños. Entonces, en el espíritu de Las que no duermen Nash. Noches de insomnio llenas de anticipación y asombro. No olviden hacer clic en el enlace de Audible de abajo para empezar a escuchar el libro gratis. Hasta la próxima y feliz lectura.